Si usted no me quiere tener una camiseta, no sé si sea un mal gusto que usted me la firme. A mí me da vergüenza porque soy solo un escritor, pero dale, le ponemos un... Lo necesitamos. Pero en un lugar que no te la arruine. No hay problema. Solo la firma te pongo acá porque... Ayúdame, teneme de acá. Soy Eduardo Sacheri y estoy en Confidencial Colombia. Gratificante saber que alguien pueda estar tan apasionado por algo que hace y que lo demuestre, ¿sí? Que llegue a sus lectores de la forma en la que lo hace o que llegó a mí. Y siempre me ha gustado, ¿sí? Y entonces lo que él hace es que une la vida con el fútbol, ¿sí? Aquel que no le gusta leer, al leerlo se apasiona por la lectura y aquel que le gusta leer, al leer fútbol se apasiona por el fútbol. Entonces, como el mito pues de que la película no es tan buena como el libro, pero las dos son muy buenas, digamos en la escena donde habla sobre la pasión, cuando están en el café, que está Benjamín Chaparro hablando sobre las cartas de Isidoro. Me da la impresión a mí que la historia de Benjamín Chaparro tiene algo de parecido en tu historia. Tú eras un historiador y la novela irrumpió en esa academia, en esa formación, en ese gusto. A Benjamín le pasó algo parecido, la vida y el amor irrumpieron en los expedientes judiciales. ¿Es algo así? Nunca había pensado en ese paralelo, pero sí creo que a veces, o que siempre, narrar la historia, la que sea, construir la memoria cambia nuestras perspectivas sobre la vida. No somos tanto lo que nos ha pasado como lo que nos contamos a nosotros mismos acerca de lo que nos ha pasado, y por eso los relatos nos transforman. Los relatos cuando son mentira, o los relatos cuando son verdad, o los relatos cuando son ficción. Por eso creo que es tan importante de qué modo construimos nuestra memoria. Conocí a Eduardo Sacheri en el 2012, que estuve en Argentina viviendo unos meses y no entendía, digamos, esta religión que significa Maradona en el mundo. Entonces un bartender de un bar en Argentina me mostró un video de uno de los cuentos de Eduardo Sacheri que se llama Me van a tener que disculpar, narrado por Alejandro Apo en un programa de radio que es de cuentos de fútbol. Entonces desde ahí quedé pues absolutamente enamorado de la literatura de Eduardo Sacheri y empecé a buscarlo, a conocerlo. Ya conocí la película, el libro y pues lo sigo. Me parece un excelente escritor por la forma como toma la vida. Me parece que es un fenomenólogo que lo que hace es analizar lo mágico de las cosas cotidianas. Cuento de Eduardo Sacheri, señor Pastoriza. Usted no necesita que yo le recuerde, señor Pastoriza, esa hazaña de enero del 78 cuando Independiente con 8 jugadores consiguió un empate imposible contra Talleres de Córdoba como visitante y con medio mundo en contra en la final del Campeonato Nacional del 77. El otro día releyendo Papeles en el Viento, caí en cuenta de que este jugador Pitilanga jugaba en la tercera división y lo relacioné con señor Pastoriza porque Talleres de Córdoba también cayó a tercera división y me acordé de una noticia que Talleres de Córdoba le metió 10.000 personas a su estadio en tercera división. Y yo dije, lo barrial del fútbol en Argentina nunca se pierde, ¿no? Esta generación, ¿qué se está perdiendo de lo barrial? Yo no me atrevo a juzgar lo que se pierden, porque también recuerdo cuando yo era chico que los ancianos de mi tiempo miraban con cierta nostalgia resentida nuestra niñez. Y en realidad lo que miraban con resentimiento era su propio envejecimiento. Entonces, sin duda este mundo actual de los chicos actuales con el fútbol tiene códigos y formas y desarrollos que yo no entiendo y de los cuales tiendo a sospechar. Pero lo que creo en general es que el problema es que yo he envejecido y que como a medida que voy envejeciendo, bueno, me llevo mis viejos códigos conmigo y el problema no es el nuevo mundo futbolero, sino que yo no lo entiendo.
Prefiero pensar eso. Sacheri logra recoger en palabras sencillas las pasiones. O sea, como que en sus textos habla de pasiones, pero no tiene que desbordarse en metáforas, sino expresa la pasión de manera muy fácil. Yo no hablo de lenguaje pobre, o sea, es puntual, pero es lindo. O sea, no sé, en La noche de la usina, cuando escribe la pasión de uno de los protagonistas por el cine, lo hace en palabras sencillas, pero incluso cuando uno no conoce a quienes se refiere, genera empatía por los gustos de ese personaje. La noche de la usina es una novela de ficción de él que ganó el premio Alfaguara el 2016. Y este otro es un relato de cuentos pues la verdad no lo he leído, lo acabé de comprar. Y él me contó ahora, cuando me estaba firmando el libro, que tiene pues historias de fútbol y también de historias de la vida cotidiana de él. Son una recopilación de cuentos. Finalmente, Eduardo, ¿cómo te sientes en Colombia? Me encanta venir, no he venido tanto, lamentablemente, a Colombia. Es un país que me resulta enormemente atrayente desde lo literario porque tiene unos escritores fenomenales. Y es un país enormemente interesante desde todas las vicisitudes históricas que le tocó atravesar. En ese sentido, Argentina también, entonces siento una empatía particular por una sociedad con tanto conflicto y con tanto dolor y con tanta tarea pendiente de reconstrucción. He venido poco, como digo, ojalá pueda venir más a menudo. Muchas gracias. No hay por qué.